Acompáñenme por favor, Job capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Qué bárbaro, ¿no? Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy, esta hermosa ya tarde. Es una oportunidad y un regalo, Señor, de estar aquí. Sabemos que tienes servido el banquete frente a nosotros, Señor, y no queremos quedarnos de espectadores, porque hay hambre dentro de nosotros. Queremos correr a la mesa, Señor, y tomar del recurso de tu palabra. Queremos tomar el alimento que nos ha servido con mucho amor, Padre, para saciar nuestro interior, y también, Señor, para ser llenos, nutridos y estar fortalecidos. En el nombre de Jesús te damos gracias, que hoy tu palabra nos ministre, que hoy tu palabra nos hable al corazón, y que salgamos de ese lugar diferentes, Padre, de cómo entramos aquí. En el poderoso nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Muy bien, mi hermano, esta enseñanza del día de hoy se llama El cercado de Dios. Cuando la estaba preparando, se acerca mi hija y lo lee y dice: papá, ¿qué es el cercado de Dios? Y yo dije, pensando en esto, si ella no sabe lo que es, bueno, hay que explicarlo nuevamente. Es hablar de una cerca, una reja perimetral que tiene una función muy importante, y es proteger, guardar lo que está dentro de ahí. Entendemos que en la Biblia se habla mucho acerca de las cercas del vallado, porque era el lugar donde estaban las ovejas, ¿verdad que sí? Y gracias a ese cercado, las ovejas estaban protegidas, no se escapaban ni estaban expuestas al peligro. Entonces la enseñanza del día de hoy se llama el cercado de Dios. Amén. Ok, hace 15 días el pastor Juan Carlos nos compartió una enseñanza acerca de lo que es la guerra espiritual, pero a nivel personal, y nos daba algunas armas personales que todo cristiano, todo creyente necesita adquirir y tomar, porque a veces creemos que la guerra espiritual es salir y hacer oraciones muy empoderadas,
con palabras muy rimbombantes, y a veces creemos también que se refiere a gritos y a platillazos. Yo he visto a personas que dicen: hoy vamos a hacer guerra espiritual, así que el baterista súbase porque vamos a hacer guerra espiritual. Pero el baterista trae una vida desordenada. ¿Usted cree que va a hacer guerra espiritual? No. Por eso la base de cualquier oración y de guerra espiritual es una vida bien formada en el carácter de Cristo. Entonces hoy yo quiero, a través de esta enseñanza, ayudarlo a entender cómo vivir una vida bajo las alas del Señor. ¿Cuántos quisieran una vida como la de Job? Alce su mano, diga: yo quiero una vida como la de Job. Nada más hablando de la riqueza, hablando de la bendición. Cuando se trata de la hora de la prueba, como la que vimos aquí, esa no, Señor. Naturalmente quisiéramos lo bueno, ¿sí o no? Nada más vivir siempre en riqueza. Dice aquí que tenía un montón de animales, ¿sí? Obviamente en aquel tiempo no había cuentas bancarias, no había bolsa de valores en que invertir, no había bienes raíces. Eran bueyes, eran vacas, eso es lo que había en ese momento. Y eso pues es lo que Job tenía gracias a la bendición que papá le había dado. ¿Usted quiere esa bendición que papá le da? Dígame, sea honesto, porque ya no escuché tanto amén. Le voy a volver a preguntar: ¿usted quiere la bendición que da papá? Amén. Yo sí, no sé usted. Pero para poder lograr tener la bendición que tenía Job, es necesario también atender a lo que hacía Job. Y es que estamos acostumbrados a pedir sin nosotros dar. Creemos, nos dicen ahora, que somos los cristianos del microondas. ¿Sabe por qué? Porque así como usted va al microondas y mete la comida y rápidamente, un minuto, ¡pum!, está la comida y listo para comer. Creemos que con Dios va a ser lo mismo. Creemos que la bendición va a llegar igual de bonita, solamente con picar un botón. Y mi hermano, usted tiene que saber y debe tenerlo muy claro, que gran parte de las bendiciones de Dios están condicionadas. Diga conmigo: condicionadas. Y ahorita vamos a ver qué era lo que estaba practicando Job para poder tener esa vida. Lo acabamos de leer. Se dice, mi hermano, que el tiempo en el que vivió Job, o en el que se desarrolla esta historia, es en el tiempo de los patriarcas. ¿Alguien ha escuchado acerca de las dispensaciones de Dios? Dispensar o dispensación no significa a pedir disculpas, porque hubo un tiempo que había un debate. No, es que dispensación es pedir disculpas. Dispénseme. No es eso. Aquí hablar de dispensaciones es hablar de tiempos y periodos. Ahorita estamos en el periodo o en la dispensación de la gracia. Pero antes de la ley hubo una dispensación que se conoció como la de los patriarcas. Fue el tiempo en el que vivió Abraham, Jacob, Isaac, su papá. Estas generaciones, y durante ese tiempo, dicen los teólogos conocedores de la escritura, que fue el tiempo en el que se desarrolló la historia de Job. Entonces, con eso nosotros podemos entender que todavía no existía la ley de Dios. ¿Sabía usted eso? ¿En qué momento aparece la ley de Dios? Pues cuando aparece Moisés y empieza a sacar al pueblo de Israel de Egipto. En ese momento, ahí en el desierto, Dios le entrega la ley de Dios, que no solamente son los 10 mandamientos que usted y yo conocemos. Había muchísimas más cosas de cómo llevar una vida moralmente recta y espiritualmente recta delante de Dios. Pero en este tiempo de esta historia no existía la ley. No se sabía, por ende entendemos lo que era bueno y lo que era malo. No había un reglamento como hoy lo tenemos. Si hoy usted conoce la ley y aún así transgredimos la ley, pues obviamente vamos a estar en pecado. Pero en aquel entonces no había una ley. Y aún así se dice que Job era un hombre recto, que buscaba de alguna manera agradar a Dios, porque era temeroso de Dios. Y vamos a hablar de algunas de las cualidades de este hombre Job que nos habla la Biblia. La primera que encontramos en el versículo 1 dice que era un hombre perfecto y recto. Dice que era temeroso de Dios y
apartado del mal. Esto para mí es lo más importante. Lo más importante porque aunque no había una ley que dijera lo que era bueno y malo, aún así Job buscaba ser temeroso de Dios y apartado del mal. Otra cualidad que vemos es que dice que él cuidaba de su familia. Porque después de que sus hijos, ¿cuántos hijos tenía? 10 hijos, 7 varones y 3 hijas. Dice la Biblia que ellos celebraban fiesta. Pero después de hacer sus fiestas, obviamente, ¿quién no va a vivir todos los días de fiesta, no? Teniendo un papá así de rico, pues ¿para qué trabajan? Si tiene un montón de gente que trabaja, nada más a disfrutar de las pachangas. Entonces, los hijos se la pasaban de fiesta en fiesta, primero en la casa de uno y luego en la casa del otro. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 hijos. Entonces, un día de la semana se hacía fiesta en la casa de uno de ellos e invitaban a sus hermanas. Pero me llama la atención, mire cómo lo dice la versión en lenguaje actual. El versículo 5 dice: después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudiera haber cometido. Dice, se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. ¿Cuántas ofrendas presentaba? 10 ofrendas por cada una de sus hijos. Dice, Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era, me encanta esta palabra porque dice, esto era una costumbre de todos los días. Esto está hablando entonces de una cultura. Job vivía dentro de una cultura diferente a la que había en aquel entonces, porque poco se conocía acerca de Dios, no había ley, y Job aún así tenía una cultura donde buscaba agradar a Dios. Esto nos habla de la importancia de tener una cultura donde se tiene a Dios presente siempre. Y como padres nos corresponde hacer el trabajo de santificar a nuestros hijos. No escucho aménes. Job hacía su trabajo porque sabía que probablemente sus hijos pudieron haber pecado. Y él ofrecía sacrificios a Dios y dice que los mandaba a llamar para hacer una ceremonia en la que presentaban sacrificios por los pecados. Es inevitable, nuestros hijos están creciendo. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Yo todavía tengo una niña de 8 años, pero ya parece adolescente de repente. Y batallamos mi esposa y yo con ella, pero decimos, ay, si esto es ahora, imagínense en la adolescencia. Padre Santo, que Dios nos agarre confesados, ¿no? Pero es difícil cuando se tiene hijos adolescentes. Y usted y yo, que ahora somos adultos, sabemos lo que es ser hijo adolescente. Algunos ya deberían de pasar esa etapa y todavía están viviendo la adolescencia. La adolescencia se dice nada más que es de los 13 a los 19 años. Entonces tienes esa edad, todavía eres un adolescente. A los 20 años ahora sí comienza la etapa de la juventud. Entonces, en esa etapa se suele ser un poco fluctuante, inestable, porque se está buscando una identidad. Usted ve a los muchachos pobrecitos, mire, yo veo mis fotografías de la adolescencia y digo, Padre Santo, gracias porque ya pasé esa etapa. Me da vergüenza y no la quiero ni enseñar. Véalos a los pobres muchachos adolescentes, véales nada más sus caras, sus cuerpos, están cabezas más grandes, brazos, porque no han todavía encontrado su tamaño ideal. Algunos nos cayó bien de peso subir un poquito, pero algunos empiezan a deformar cuando se extiende eso. Entonces, en esa etapa están formándose, están desarrollándose y carecen de identidad. Y usted los ve y los dice, y los ve con un grupo y se parece a ese grupo, y luego los ve con otro grupo y ahora se parece al otro grupo. No saben ni quién son, no tienen identidad. Quieren agradar al grupo de amigos con el que están. Por eso los ve que todos se cortan el pelo igual. Todos traen el mismo pantalón, los mismos tenis, para sentirse de alguna manera aceptados. Pero al mismo tiempo eso nos
malamente les impide acercarse de una manera correcta a Dios. Pero nuestro trabajo como padres es no descansar, es no desmayar, hacer el trabajo de Job, que acerca a sus hijos, que los trae delante de Dios. Yo te pregunto, ¿dónde están tus hijos? Pregúntale al que tienes a un lado, ¿dónde están tus hijos? Se quedó dormido, pastor, no lo quise molestar. Ahora, si tus hijos están presentes y tú no estás presente, lo digo en la transmisión por los que no están aquí, malo. El punto es que a través de la vida de Job y del ejemplo y de estorbar a sus hijos, esta palabra quiero que la resalte, por favor. Estorbar a nuestros hijos. Diga conmigo, estorbar a nuestros hijos. Pastor, yo no le quiero imponer, quiero que él tome sus decisiones. Tú lo tienes en tus manos. Tú formas a tu hijo. El día de mañana tú puedes ser la persona que haya acercado o que haya alejado de Dios a tu hijo o a tu hija por no estorbarle. Lo tengo que decir, mi hermano, lo tengo que decir. Este mundo, la psicología te dice, déjalo vivir la vida, no te metas en su vida. Pero la palabra de Dios no dice esto. Dice que Job traía a sus hijos, ¿sí?, y los santificaba y ofrecía sacrificios a Dios. La psicología es muy buena, hermano, pero está limitada. La palabra de Dios es infalible y tiene muchos miles de años. La psicología apenas tiene unos cuantos años de existir, pero la palabra de Dios es mucho más antigua. Pero se requiere sabiduría para educar y para criar a nuestros hijos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Si te sientes incapaz, ven a la palabra de Dios, que te instruya la palabra de Dios. No la pongas en segundo lugar. Voy a la terapia, pero ¿qué dice la terapia? ¿Contradice lo que dice la palabra de Dios? ¿Conoces más de lo que dice la psicología que lo que dice la Biblia? Lee más lo que Dios quiere decirnos que lo que oyes de alguien más. Discúlpeme, como dijo el pollito, se tenía que decir y se dijo. Entonces Job creaba una cultura de temor de Dios. Dice, por si mis hijos hubieran pecado, él ofrecía sacrificios, hacía una cultura. Y aquí también quiero decirle esto, porque cultura es muy diferente a religión. Mis hermanos, la religión le ha hecho tanto daño a la iglesia, mucho daño a la iglesia, y eso es lo que realmente, fíjate bien, ha hecho que muchos jóvenes hoy en día se alejen de Dios. La religión, no la cultura. ¿Sabes qué es la religión? La religión crea un peso muy grande sobre las personas, porque la religión impone. ¿Sabes por qué? Porque la religión te hace vivir de apariencia. Tú dices, si yo llevé a mis hijos desde chiquitos a la iglesia, pero ¿qué veían en tu casa? No había coherencia con lo que decías en la iglesia y con lo que veían en tu casa. Eso es religión. Y eso hace alejar a tus hijos de Dios. Yo conozco hoy muchas personas de mi edad que no quieren nada con Dios por la incongruencia que veían en sus hogares. Pero no estamos hablando de religión, estamos hablando de cultura, mi hermano. Una cultura de temor de Dios, no de religión hacia Dios, mi hermano. Tenemos que identificar si en nuestras vidas hay religión. La religión es venir y llorar aquí al altar, o venir y aparentar que todo está pasando, y luego regreso a casa y sigo siendo el mismo. Eso es religión. Eso es apariencia nada más. Y la religión no transforma a nadie. La emoción no cambia a nadie. El encuentro real con Dios, que crea un temor a Dios cuando se le conoce, es lo que cambia, y es lo que van a ver tus hijos. Digo esto para honrar a mis padres con este comentario, pero es que en casa mis papás siempre nos estorbaron.
Llegó la adolescencia y empezamos a querer tomar cada quien su camino. Empezamos a fumar, a bailar, a decir groserías, malas palabras, y ellos nos seguían estorbando para ir a la iglesia. Si ellos nos hubieran preguntado: mi hijo quiere ir a la iglesia, yo le hubiera dicho que no, pero tal vez yo no hubiera estado aquí. Ellos no se cansaron de estorbarnos, pero lo más importante, no se cansaron de darnos ejemplo. El ejemplo es lo que va a transformar la vida de tus hijos. No que los traigas nada más a la iglesia. Si tú no vives lo que se enseña desde este lugar, nada más va a ser apariencia, y vas a hacer que tus hijos no quieran nada con Dios. Estamos aquí por testimonio de Dios y de nuestros padres, y yo los honro hoy por eso. Acompáñenme a dar un aplauso a Dios por la vida de nuestros pastores. Regresando a Job, gracias a su estilo de vida, gracias a su cultura, dice la palabra de Dios que había cosas muy buenas. Ya mencionamos que era muy rico en muchas cosas, ¿sí? Muchos animales, muchos bueyes, muchos criados, muchos empleados, ¿sí? Lo que usted lo quiere llamar el día de hoy. Pero algo más que menciona aquí, otra cualidad, dice que era el varón más importante de aquella región. O sea, que Dios lo había hecho ser un hombre de renombre, una persona importante. Pero me llama la atención porque dice que es o que era el varón más importante de aquella región. Y quiero que subraye, o si usted está tomando notas, la palabra varón, porque no es lo mismo ser hombre que ser varón. Lo repito, no es lo mismo ser hombre que ser varón. Se lo voy a explicar con manzanitas. La mayoría de los que están aquí, sus esposos, caballeros, son hombres, género masculino. Pero ser varón en la palabra de Dios tiene un significado mucho más profundo, que de acuerdo a lo que yo he leído en la palabra he encontrado que ser hombre se asocia con un propósito en específico. En el Génesis vemos que Dios dice: varón y hembra los creó, y en ese momento está hablando de Adán como el varón creado con una función y con un propósito específico. Usted sabe que Adán fue creado para gobernar en la tierra, y Dios le dio trabajo. ¿Usted no cree que Adán? Porque a veces decimos: híjole, ese Adán de veras que nos fregó. Aquí estamos trabajando gracias a Adán y a Eva. Adán trabajaba en el huerto del Edén. Su función era administrar la tierra, es darle nombre a los animales. Ese era el trabajo, él estaba trabajando. No cree que nomás andaba ahí bien a gusto, paseándose en el fresquecito, bien a gusto, fresquito. No, él estaba trabajando. Por eso la Biblia le llama varón. Y aquí, cuando la Biblia habla acerca de Job, le dice varón, era no solamente un hombre, género masculino, era una persona que estaba cumpliendo un propósito específico de Dios. Y yo quiero decirte, hombre, que si tú estás cumpliendo tu trabajo, tu labor en tu casa y en lo que Dios te mandó a hacer, entonces eres un varón. Si no, solamente eres un hombre. Pregúntale, esposa, a tu esposo: ¿eres un varón o eres un hombre? Y yo creo que usted, esposa, es la primera que lo sabe. El varón entonces es aquel que vive en el propósito que Dios le mandó a llamar. Amén. Y vemos el ejemplo de Job nuevamente. Regresando a Job entonces, además del renombre que ya vimos que Dios le había dado en ese lugar, dice la Biblia que se presentaron los hijos de Dios. No me pregunte quiénes son los hijos de Dios, porque ahora sí aquí no sé. Ese es otro tema, ¿sí? Ve algunas predicaciones de Armando Alducin, ahí tiene algunas cosas, ¿sí?
Pero dice que se presenta entre los hijos de Dios nada más y nada menos que el chanclas, dice la Biblia. Dijo un hermano, Satanás. La palabra Satanás significa acusador. Entonces, cuando usted habla mal de otro hermano, ya viste al hermano, ya viste al pastor, ya viste. ¿Usted está haciendo el trabajo de quién? ¿De quién? El trabajo de Satanás es acusar. Y si ya tenemos un acusador, ¿usted qué está haciendo? Acusando también al hermano. Ya hay uno, déjelo por favor. Dice que Satanás se presenta delante de Dios, pero Dios le presume a Job y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él. Qué privilegio que Dios hablara así de usted y de mí, ¿no? ¿No has visto a mi siervo Dominic? ¿No has visto a mi siervo Uriel? No hay ninguno como él. Hasta el punto en el que Satanás le dice, y aquí es donde está lo más importante de nuestra historia, versículo 9: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿tú crees, Señor, que Dios te adora o es como es nomás porque sí? Y esto me lleva a pensar que muchas veces las palabras del enemigo tienen lógica para la mente humana. Lo repito, a veces los comentarios o los argumentos del enemigo tienen mucha lógica en lo humano. Cuando usted oye y dice: si es cierto. Cuando Pedro le dice a Jesús hablándoles y les dice: tengo que ir a la cruz. Pedro le dice: no se te ocurra, más, no vuelvas a mencionar eso, que vas a ir a la cruz. ¿Cómo le responde el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Dice: porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Pero lo interesante en esto es que lo que dijo Pedro tenía mucha lógica. Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué tenía que ir a la cruz? Y yo sé que muchas veces se te ha presentado a ti en tu mente pensamientos con mucha lógica. ¿A qué vas a la iglesia si no hay ningún cambio? ¿Quién ha escuchado eso? Yo lo he oído muchas veces. Y a veces me lo han dicho también. Un tiempo me lo repitieron. Y yo decía: es cierto. Parece que soy el mismo. Tiene cierta lógica. ¿Para qué buscas a Dios si tu vida no cambia, si tu situación no cambia, si tus hijos no cambian, si tu esposo sigue siendo el mismo, si tu esposa es la misma, si tu economía es la misma? ¿Para qué vas a la iglesia? Yo he escuchado esos argumentos aquí en mi mente, pero he entendido que eso no viene de Dios. Tiene cierta lógica lo que dice el enemigo. Aquí le dice a Dios: ¿a poco teme Job a Dios de balde? ¿A poco de oquis? Le repito, el versículo 9 dice: ¿no le ha acercado, el 10, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Cómo se llama esta enseñanza? El cercado de Dios. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y lo demás que dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, tiene lo que tiene, te busca, Señor, te honra, es temeroso tuyo por todo lo que le has dado. Así que no, ¿a poco no diría usted: no, hombre, Señor, si yo viniera en un carro nuevo con airecito, yo te alababa, Señor, pero vengo en el camión, en la limusina pública, o tengo que pagar Didi, Uber para poder venir, Señor? Parece que tiene cierta lógica, pero ahorita le voy a explicar
porque Job estaba en esa condición, y es lo que quiere el Señor hablándonos. Pero estos cuestionamientos del enemigo, como aquel que le dijo la serpiente a Eva, ¿se acuerda que le dijo? Así que Dios les ha dicho. Y empiezan los argumentos. Y sabe que mucha gente el día de hoy se ha extraviado del camino de Dios por eso, por escuchar esos argumentos y decir, es cierto. Pero se te olvida lo que dice la Escritura, se te olvida toda la bendición que hay en esto. Dios conocía el corazón de Job. Por eso Dios permitió que el enemigo, Satanás, le probara. ¿Cómo lo hizo? Lo primero, Job estaba ¿qué? Cercado. Dios, fíjese bien, Dios en esta historia permitió que el cercado que tenía Job se abriera, un pequeño espacio para poder entrar y destruir. ¿Qué tocó primero? Lo de alrededor. Y ponga mucha atención, porque el enemigo lo que realmente le interesa es tu fe, es la convicción y la revelación que tú tienes de Dios. Escucha bien esto, porque al enemigo no le interesa tu coche nuevo o tu coche viejito, lo que tengas. No le interesa tu casa, no le interesa tus bienes ni tu trabajo. ¿Sabes realmente qué le interesa al enemigo? Tu fe. Dile a que tienes a un lado, al enemigo le interesa tu fe. Pero presta atención en esto, porque entonces el enemigo, decimos por allá, diablo mentiroso, me chocó el carro. Diablo mentiroso, me desconfiguró la alarma y no me levanté a la transmisión. Padre de mentira. No, el enemigo lo que quiere es tumbar tu fe, pero él conoce también por medio de la intuición, no porque sea sabio, no. Él conoce al hombre desde hace muchos años y sabe cómo hacerlo caer. Y sabe que como hombres en nuestra naturaleza ponemos nuestra fe en las cosas materiales. Si tu fe, mi hermano, está puesta en lo natural y en lo material, cuando venga el enemigo y choque en tu coche o tú mismo lo choques, tu fe, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si te quedas sin trabajo y dices, Dios, ¿por qué me lo quitaste? Ya no te voy a buscar, ya no tengo dinero para ir a la iglesia, para el camión, para el Uber, para la gasolina. Cuando nuestra fe está puesta en las cosas naturales, el enemigo va a tumbar eso para que tu fe, aún, fíjate bien, quiero hablarle a los ministros y servidores, tu fe no tiene que estar puesta tampoco en tu ministerio. Es que ya no puedo servir a Dios y me vengo abajo. Tu fe no está puesta en tu ministerio. El ministerio es un reflejo de lo que tú eres con tu relación con Dios. No depende tu relación con Dios de tu ministerio. Escúchalo bien. Pero regresando al tema en lo natural, cuando vemos y regresamos a esta historia, nos damos cuenta que se abrió el cercado y el enemigo entró y tocó primero sus hijos, su ganado. Todo lo material que él tenía se vino abajo. Imagínese, hermano, usted y yo no podemos ver toser a nuestros hijos, ni estornudar. Padre, andamos orando por ellos y nos duelen nuestros hijos, ¿sí o no? Cuando están ahí chiquitos enfermos decimos, yo quisiera ser el enfermo y que mi hijo estuviera bien. Pues a Job, sus 10 hijos, Dios se los quitó. Dependiendo del tamaño de tu fe, también va a ser el tamaño de la prueba que Dios va a tener contigo. Si Dios sabe que quitándote el coche se te descompone, te truena la llanta, ya no quieres ir a la iglesia, ¿tú crees que va a acercarse a tus hijos, a tu economía, o que va a permitir que pase eso?
Si batallamos para venir el domingo a la iglesia, porque es el único día que descanso, decimos. Dependiendo del nivel de nuestra fe, va también a ser el tamaño de la prueba. Significa entonces que la fe de Job era muy grande para llegar al punto de tomar hasta su propia familia y sus hijos. Y yo, después de esta historia, si usted lee la siguiente parte de la historia, luego Dios permitió que el enemigo tocara ahora su cuerpo, porque se le volvió a presentar Satanás y le dijo: piel por piel, el hombre dará todo lo que tiene por su piel y por su salud. Y entonces le llegó una sarna tan fuerte, ya no tenía nada Job. Pero la mujer que él tenía le dijo: todavía retienes tu integridad. Le dice: maldice a Dios y muérete. Y yo digo: Señor, ¿por qué en vez de llevarte a los hijos y al ganado, no te llevaste a la mujer? Con esas mujeres, ¿para qué quieres? No escuché los amenes, no se crean. Era ayuda idónea, o ayuda errónea, o ayuda demonia, dijo un hermano. Y usted escucha el corazón de esta persona, de la mujer esposa de Job, hablando de esa manera, porque su fe sí estaba en todo lo demás. Por eso ella dice: maldice a Dios y muérete. Y le dice: has hablado como una mujer falta de entendimiento. Y esto pocos cristianos lo llegan a comprender. Y yo digo: Señor, un día que nosotros lo podamos entender y decir estas palabras, ¿a poco no solamente de Dios recibiremos el bien, sino también el mal? Es difícil de entender esto, muy difícil, pero se requiere un proceso de parte de Dios. Ahora, todo eso material en lo que descansa nuestra fe, un día Dios puede decir: te lo quito. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Y si usted no comprende y no entiende la soberanía de Dios, cuando venga una prueba de este tipo, usted se va a ir de la iglesia. Ya no voy a la iglesia, porque Dios no me quiere, porque me quitó mi coche, porque me quitó mi casa, porque me quitó mi trabajo. Y yo te digo, tu fe estaba en eso que Dios te quitó. ¿Está conmigo? Por eso, mi hermano, tenemos que cimentar nuestra fe en la roca que es Cristo, la roca inconmovible. Mire cómo dice Salmo 61, versículo 2. Me gusta mucho, escríbalo ahí donde usted lo pueda ver. Dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, dice el salmista, cuando mi corazón desmayare. ¿Cuándo qué? Mi corazón desmayare. Cuando mi fe, Señor, se sienta que se haga chiquito. Porque a veces cuando nos ponemos graves y malos, nuestra fe parece que se hace chiquito. Yo me acuerdo de uno de mis hermanos en el tiempo del COVID, cuando les pegó muy duro, escuchar sus palabras que me decía: la fe falta, la fe se hace pequeña. A todos nos ha pasado, cuando llegan ese tipo de pruebas a nuestro corazón y estamos ahí en la cama llorando. Nada más los que han pasado esto lo entienden. Pero cuando pasan ese tipo de cosas, parece que nuestra fe también se hace más pequeñita. Pero es aquí, mi hermano, cuando tenemos que decir, como lo dijo, lo pones por favor, Salmo 61, 2. Dice: cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Usted tiene que ir a la roca que es más alta. Si usted pone su fe en lo terrenal, en lo que es de esta tierra, ¡pum!, se va a venir abajo. Pero cuando su fe, 61, cuando su fe desmaye, usted tiene que orar y decir: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. En esa roca hay salvación. Y si usted pone su fe en la roca que es más alta que usted, entonces cuando venga lo que venga, usted va a continuar de pie en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor? Y ahora sí viene lo bueno de esta enseñanza. Dice, en la parte en la que quiero centrarme de esta enseñanza, es que gracias a la integridad de Job, Dios le había cercado, le había protegido y además le había prosperado, bendecido tanto que
No había otro hombre como él. Usted y yo, mi hermano, necesitamos tener muy claro que vivir en integridad para con Dios es contar con la protección de Dios, tener su cuidado y la prosperidad que es según Dios. Otra vez, porque la prosperidad que Dios da no solamente es tener dinero. Pensamos que porque tenemos dinero estamos bendecidos por Dios. No siempre. Si pudiéramos fraccionar el 100% de lo que es la prosperidad, solamente yo me atrevo a pensar que un 10% o menos es tener dinero. Porque hay gente que tiene dinero pero no tiene temor de Dios. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero cuando vivimos en integridad para con Dios, como vivía Job, todo a nuestro alrededor, ¿qué? Es bendecido, porque está protegido y está guardado por Dios. Y ser íntegro no es lo mismo que ser honesto. Y aquí le voy a contar una historia que le conté hace poco a los jóvenes en la reunión de jóvenes. Estamos hablando del tema de integridad. Había un hombre en un hotel con una mujer, y al hombre le llevan una pizza, y dentro de la pizza había muchos miles de dólares o de dinero, lo que usted quiera, pero había mucho dinero. Resulta que este hombre, al ver el dinero adentro, dice: tengo que regresar este dinero, y fue corriendo a buscar al pizzero o al que le llevó, al repartidor, la pizza, y le dice: ten todo este dinero porque me lo dejaste en la caja. Qué hombre tan honesto, ¿no? ¿Cuántos creen eso? Era un hombre muy honesto, le entrega el dinero, y entonces el que recibe el dinero dice: qué hombre tan honesto, este hombre necesita un reconocimiento especial. Y entonces dice: aquí hay reporteros, vengan por favor reporteros, quiero que todo el mundo se entere, como aquel programa que decía que todo México se entere, ¿se acuerdan? Que decía: yo quiero que todo el mundo se entere que este hombre es un hombrazo, ¿sí? Honesto, miren, todo este dinero que estaba ahí me lo regresó. Y el hombre dice: no, por favor, no quiero salir en los medios. No, ¿cómo? Tú eres un hombre que necesita reconocimiento, por favor, todos volteen a ver las cámaras que se sienten. Y el hombre: no, por favor, no quiero salir en los medios. Sí, ¿por qué no? Lo que hiciste es de admirar y se tiene que reconocer. Y el hombre dice, ¿sabe qué dice? No, porque la mujer con la que estoy en el hotel no es mi esposa. Estaba con otra mujer que no era su esposa. Este hombre era un hombre honesto, muy honesto, que regresó tal cantidad de dinero, pero no era un hombre íntegro, porque estaba engañando a su esposa. No es lo mismo ser honesto que ser íntegro. Y aquí quiero resaltar un poquito, porque a veces podemos pensar que porque somos buenos en una cosa, somos perfectos. Y esto quiero que usted le ponga mucha atención, mi hermano. Nos comparamos con los hombres malos y decimos: yo no soy como el drogadicto que anda en la calle, yo no soy como el corrupto, yo no soy ese hombre malo. Nos comparamos con los malos y pensamos que somos justos. Y yo te digo, el único estándar con el que tú te tienes que comparar es con el de Jesús. A ver, compárate con Jesús y a ver cómo andas. Yo digo: estoy lejos, me falta mucho. Por eso no puedes medir tu justicia en una cosa que hagas bien. Es que voy a la iglesia los domingos, cumplo con mi ofrenda, cumplo con mi diezmo. Listo, Señor. Jamás, mi hermano. Estás cumpliendo bien en una cosa, pero ¿cómo está tu vida alrededor? ¿Eres íntegro en todo lo demás? Porque el no vivir en integridad, mi hermano, es como tener la puerta abierta en el cercado. ¿Está conmigo? Hay pecados que intentamos mantener lo más oculto posible. Decimos: ya no me hinco al ídolo, ya no le prendo veladoras, ya no voy a tales lugares. Pero todavía dentro de nosotros hay pecados que solamente usted y yo conocemos. Bueno, que usted conoce en lo secreto y Dios, y que yo conozco en lo secreto. Hay muchas cosas. David decía: Señor, líbrame aún de los que me son ocultos. Hay pecados, mi hermano, que están generando una brecha, un espacio en el cercado, porque creemos que porque estamos cumpliendo en algo bien,
pero toda nuestra otra vida del otro lado, desordenados. Y eso está manteniendo la puerta abierta al enemigo para que tenga autoridad sobre nuestras vidas. Una señal, mi hermano, que quiero mencionar, muchas señales, pero quiero mencionar esta, de que la brecha está abierta, póngame mucha atención, o espacio está abierto en la cerca, es nuestra situación económica. No siempre es así, como ahorita le mencionaba, hay hombres ricos económicamente hablando, pero no prosperados, porque no tienen temor de Dios, y la mayoría de sus ingresos provienen de corrupción o de tranzas. Conozco mucha gente que vive de esa manera y creemos que vivimos bien porque nuestra economía está bien, pero no siempre es así. Si tú estás en este lugar y sientes que no avanzas en tu economía, probablemente hay una brecha abierta, y ahorita te lo voy a decir. Ageo 1:6 dice: siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y mire cómo dice aquí: el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Usted ha tenido alguna vez la bolsa de su pantalón agujerada? ¿Se le ha caído dinero? ¿Ha tirado dinero? Hubo un tiempo que mi esposa y yo tirábamos mucho dinero. Aún dentro de la iglesia una vez se nos cayó un billete de 500 y no sabemos quién fue el santo que lo pisó. Pero ya no lo encontramos. Dios lo bendiga a esa persona. Lo decimos con amor, pero el saco roto del que habla aquí la Biblia es aquello de lo que trabajas tanto, te esfuerzas tanto en tu empresa, te esfuerzas tanto en tu negocio, te esfuerzas demasiado y dices: Señor, no tengo nada. ¿Dónde está todo ese trabajo? Probablemente sea un costal desfondado o roto, que lo que le echas se le va. Todo el tiempo estás cansado, eres un chavorruco que dice: dormí, pero no descansé. El saco roto es una señal de una brecha abierta en el cercado. Es señal también de una mala administración. Y aquí voy a tocar algunos puntos. No sé en cuál te identifiques de ellos. Malos manejos administrativos, mal manejo de la economía. Como hijos de Dios, hasta en eso tenemos que ser buenos administradores. No significa que seas rico, no significa que tengas inversiones. No. Que por lo menos tu economía esté bien estable, y que no le debas aquí y que no le debas allá y que acá en todos lados, no. El no pagar tus deudas, hermano, mantiene las puertas abiertas. Si tú eres una de las personas a la que te han prestado dinero y te hiciste el oxiso, tú solito estás manteniendo la puerta abierta. Si alguien alguna vez de buena fe te ayudó y te prestó para salir del apuro en el que estamos, pero tú no pagaste, mi hermano. ¿Qué hizo Zaqueo cuando el Señor le dijo: bájate porque voy a ir a tu casa? Fue a su casa, habló, y Zaqueo, como era un publicano, los publicanos tenían la fama de, además de recoger los tributos, le robaban mucho más a la gente. Y Zaqueo dice: al que le debo le voy a restituir, y no el doble, hasta más. Su trabajo fue restituir. Ahora no sé cuántos de ustedes estén en buró de crédito. Yo conozco jóvenes que por un pantalón que quedaron debiendo en Coppel están en buró. No debería ser así. Los créditos que tienes, mi hermano, tienes que pagarlos. Los vales que te dan, tienes que pagarlos. Tenemos que pagarlos, porque si no lo haces, mi hermano, tienes la puerta abierta. Ahora sí ya te preguntas: ¿por qué el Señor no me bendice y no salgo de donde estoy? Ya me acordé que no pagué esas deudas, que no he pagado esas deudas. Mi hermano, el robar te va a mantener en la pobreza. Pero no creas
que porque robas no pasa nada. No lo digo aquí, digo en cualquier otro lugar. Porque robar también es no pagar la luz. Estás colgado en la luz. Tienes diablitos. Le das la vuelta. Bueno, no sé si ahora se puede hacer eso. Pero recuerdo ver a personas que le daban la vuelta y empezaba a girar para el otro lado. Ya no, ¿verdad? Con los digitales creo que ya no se puede hacer eso. Antes se podía cuando eran los de volada, ¿saben de qué le estaba hablando? Pero se está robando un recurso. Estás colgado del agua. No pagas luz, no pagas agua, internet. Mi hermano, le digo yo de manera personal, hace 10 años que nos fuimos a vivir a nuestra primer casa, duramos mucho tiempo ahí colgados y no salíamos de donde estábamos, nuestra economía no crecía. Hasta que empezamos a entender esto, empezamos a hacer contratos de todo, luz, agua, internet. ¿Sabe qué andamos buscando? Cómo robarnos el internet. Ay, hay una señal por allá. Y andabas. El cable antes se lo podían robar, había un cable, pum, te colgabas y te pegabas. Y así vivimos por un tiempo, mi esposa y yo lo sabe, y lo digo para vergüenza. Pero el Señor nos hizo entender esto, que teníamos la puerta abierta al enemigo. El cercado estaba abierto, por eso no prosperábamos. ¿Realmente quieres ser bendecido? Te estás preguntando, ¿por qué, Dios? Si voy a tu iglesia, doy mis ofrendas, doy mis diezmos, voy los domingos, llego tarde, pero voy, Señor, ahí estoy. ¿Por qué no me prosperas, Señor? Te das cuenta que tu licencia la traes vencida de hace 2-3 años y cada vez que te detienen tienes que sacar. Que no pagas luz porque dices, como dijo la hermana, de Jehová es la tierra y su plenitud. Soy hijo del rey y por eso no tengo que pagar luz. No, eres el primero que tiene que cumplir, que tenemos que cumplir. No podemos, mis hermanos, dejar de pagar lo que nos corresponde como hijos de Dios. Y si no tienes, ponte a trabajar, pero paga lo que debes. Dice aquella frase, toma chocolate, ¿verdad? Mi hermano, tenemos que saber que mientras estemos en la tierra tenemos que cumplir con las leyes terrenales que Dios estableció, porque Dios las estableció, mi hermano. Para aquellos que no están casados por el civil, dicen, no importa mientras tengamos la bendición de Dios. No te casas por el civil, tienes una puerta abierta. Ya no los escuché, pero bueno. Regresamos a Job. Y vemos en la historia de Job que lo primero que fue tocado cuando se abrió el cercado, que Dios lo permitió, lo primero que fue tocado fueron sus hijos. Y tú dices, Señor, ¿por qué mis hijos no quieren nada contigo? Pues porque ven el ejemplo que das en tu casa. No ven coherencia, no ven integridad. Ahora, hijos, si tu papá es así, no lo agarres de excusa. Si tú ya estás aquí, Dios te está hablando a ti, No digas, no, dijo el pastor que por eso. No. Tómalo para ti y que tu mamá y tu papá tomen lo suyo. Amén. Y después su granado, mi hermano, hombre, mujer y cualquier persona tiene que entender que tu integridad va a traer bendición para ti, pero también tu falta de integridad va a traer consecuencias para los que están alrededor de ti. Y es más doloroso ver que nuestros hijos sufran a causa de tus malas decisiones, a causa de tus malos manejos. Tus hijos pueden sufrir las consecuencias de que tú no estés viviendo en integridad, de que usted y yo no vivamos en integridad. Nuestros hijos, el esfuerzo que hemos hecho, no vamos a ver nada, se va a ver solamente pasar. Proverbios 27 me encanta, grábelo en su corazón, dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? Tienes que caminar en integridad. Pero hay muchos pecados que solamente usted y Dios conocen. Pero no podemos medir nuestra justicia con los hombres malos de este mundo y sentir que por eso somos más santos y que por eso merecemos las bendiciones de Dios. No.
Usted puede venir aquí a la iglesia, usted puede ofrendar, usted puede diezmar, pero mientras tengas puertas abiertas allá afuera en tu casa, olvídate de tener la bendición de Dios, porque eso no depende de Dios. Mire, Dios dice: hijo mío, yo te quiero prosperar y bendecir en todas las cosas. Pero también dice Dios: no me dejas hacerlo. Tus acciones, tus malas decisiones no me permiten prosperarte, porque tienes las puertas abiertas. Y eso no depende de Dios. ¿De quién depende? Diga, hágase así: depende de mí. Dios se somete a su palabra, y si tú estás con la puerta abierta, Dios no te puede bendecir. Le estás atando las manos a Dios para que la bendición venga a ti y venga a tu casa. Necesitamos meternos en la búsqueda de Dios, mi hermano, y a medida que nosotros busquemos a Dios, Dios nos irá revelando nuestra condición de pecado. Como le decíamos, para mi esposa, a mí era cultura: cuélgate de la luz, no pasa nada. Mientras no vengan y te quiten los cables, bien a gusto. Róbate el internet del vecino, no pasa nada. Y luego, está bien mal el internet, déjalo, voy a reclamar al vecino, porque o lo pagó y se lo cortaron. Vecino, pague el internet. Yo no sé cuántos hay aquí de esos. Pero a medida que usted y yo vamos buscando a Dios, Dios nos va revelando la mala condición en la que estamos. Dios no lo hace de un jalón, mi hermano. Qué bueno aquellos que lo hacen, pero cuando vamos caminando con Dios, poco a poco nos va mostrando: caray, también hay esto que necesito cambiar. También esto, Señor. Ya me dijeron en la palabra del domingo que pues tengo que pagar mi licencia. Ahí saque su licencia, vienen unos numeritos en rojo, ahí dice la vigencia de cuándo expiró. Se debe traer, si usted maneja, debe traer su licencia actualizada. ¿Sí, mi hermano? Si lo pagan los vialidades y le ponen una multa, va a ser por su culpa, ¿sí? No intente evadir las consecuencias. Entre más cerca estemos de Dios, Él nos va a ir revelando cosas que antes creíamos que no eran tan importantes. Y aquí voy a tocar algunas cosas antes de terminar. Quiero que me ponga mucha atención. Mira, porque voy a tocar una de esas cosas. Una de ellas es la música. Santo. Recuerdo yo a mi esposa cuando teníamos pleitos entre nosotros, porque sufrimos muchos problemas recién casados, y aparentemente eran cristianos, y eso, éramos los del yeso, y eso que eran cristianos. Cuando ella y yo discutíamos, ella se iba al cuarto, se encerraba, y por despecho, no sé cómo le quiera llamar, ponía a todo volumen sus canciones, o a veces las ponía en audífonos, las canciones de las Hash, porque andábamos muy tibios con el Señor. Y usted dice: cantan bien bonito las hermanas Hash. Pero esas canciones hablan de puro dolor, hablan de puro despecho. Dice Proverbios que el que canta canciones al corazón dolido es como el que le quita la capa en tiempo de frío. Usted tiene que empezar a discernir qué es lo que oye, qué es lo que escucha. Yo no le puedo decir, porque la Biblia no dice no oigas música mundana. La Biblia no lo dice eso. Yo no se lo puedo decir textual, no. Pero si no te edifica, no lo oigas. Nosotros procuramos no escuchar ningún tipo de música que no adore y exalte el nombre de Dios, porque eso es lo que Dios nos ha revelado al corazón. Yo sería un religioso si le digo mundano. Mundano porque oyes al hermano Vicente y al hermano Potrillo. Pero yo me voy al cine y veo películas con ocultismo, hechicería, escenas de sexualidad, con unas palomotas y una cocota. Pero el mundano es el que oye las canciones del mundo. Santo. Examinemos nuestro corazón, porque tal vez aquel flaquea en una cosa, pero yo también estoy flaqueando en esto. Ahora no le digo que no vaya al cine, no, pero ponga mucha atención a lo que está viendo. Le digo, poco a poco el Señor va cerrando el camino, sobre todo para aquellos que aspiran a conocer más a Dios y servirle. El camino se va haciendo más angosto, mucho más angosto. Además de música, de películas que vemos, lugares que frecuentas, lugares que frecuentamos, con quién andamos,
conversaciones que tenemos, amistades con las que pasamos tiempo. Yo no te voy a decir deja de andar con ellos, no. Tú sabes y Dios te va a revelar, porque eso viene de Dios nada más, es convicción. La religión impone, pero la cultura de Dios transforma y cambia cuando cae una convicción en la mente, no por una imposición. Por eso aquí decimos, yo escucho a muchas personas, yo he invitado a personas y les digo, acompáñame a la iglesia, cuando me platican en los problemas, en las broncas en las que están. Y luego, ¿sabe qué me dicen? No, es que a mí me gusta tomar mucho. Yo no puedo ir a la iglesia porque yo fumo, yo bailo, yo tomo. Dicen todo eso. Y yo les digo, ¿y qué tiene? ¿Cuándo te dije que si hacías eso, no podías venir a la iglesia? La religión dice, no, tienes que ser perfecto para que vengas a la iglesia. Y Dios te dice, ven así como estás. Este es el lema que tenemos en casa, ven tal y como eres. Aquí nadie te va a imponer, ni te va a cambiar a la fuerza. Dios lo va a hacer a través de su palabra. Cuando tú, nada más que tú, comprendas y caiga la convicción en tu vida. No por imposición, sino por convicción. Así que no piense que usted tiene que ser perfecto para venir a la iglesia. Ven así. Si anoche anduviste de loco, ven así. Aquí Dios te puede transformar. Aquí Dios te puede traer una palabra que cambie tu vida. ¿Está conmigo? ¿Ya terminamos? Por el contrario, mi hermano, ya voy a acabar, ya voy a acabar, ahora sí, se lo prometo. Voy a la segunda, acuérdense. Por el contrario, entre más lejos se está de Dios, el pecado, por muy malo que parezca, lo empezamos a aceptar. ¿Sí o no? Es como un imán. Cuando acercamos dos objetos que se atraen por medio del magnetismo, entre más cerca estén, más fuerza de atracción hay entre ellos. Pero entre más lejos están, es más difícil que se atraigan. Cuando tú te estás alejando de Dios, una de las cosas que empiezas a ver o que te das cuenta que te alejas de Dios es porque aquello a lo que llamaste malo en algún momento, como una canción, una conversación, una película, decías eso yo jamás en mi vida, pero ahora lo empiezas poco a poco a tolerar y aceptar. ¿Sabe por qué el mundo está en la condición en la que está? Es porque está lejos de Dios. Cuando tú te das cuenta en tu vida que estás haciendo cosas malas y dices, si yo no era así, tal vez no eras así, pero al irte alejando de Dios, poco a poco lo has aceptado. Entonces ya sabes, Dios está buscando que se levanten más Job en la tierra. Personas de influencia que sean temerosas de Él. Es tiempo, mi hermano, dile que tienes a un lado, es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios y de empezar a caminar y a vivir una vida en integridad, de temor a Dios, como lo hizo Job. Es tiempo de empezar a vivir una cultura como la de Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y de apartado del mal. Y fíjate bien, fácil no va a ser. Escuche bien esto. No va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. ¿Y por qué no va a ser fácil? Porque estamos acostumbrados a vivir todos torcidos, ¿sí o no? Es que en mi trabajo todos roban. Pues yo también, hermano. Es una bendición que me manda el Padre. No es bendición. Es que si yo no robo, ellos van a robar más. No. Si ellos roban, tú no tienes por qué robar. Si ellos mienten, tú no tienes por qué mentir. Tú fuiste llamado a vivir una vida diferente. Y sobre todo porque hemos aprendido que vivir en integridad trae bendición a mi vida y a mi casa. Crea alrededor de mí un cerco que me protege y que me guarda. De otra manera, el cerco está abierto y disponible para el enemigo. Hebreos 12:12 dice y 13, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies. Y escucha esto, subráyelo si lo tiene ahí en su Biblia, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Yo sé que tú quieres caminar en el camino de Dios, por eso estás aquí. Yo sé que tú no viniste porque no tenías nada que hacer. Yo sé que por algo Dios te trajo a este lugar.
Pero ahora Dios te dice, quiero que camines en este camino. Pero hijo, tienes una pata coja, tienes una pata chueca, tienes un talón de Aquiles que te está sacando del camino. Dice, Señor, yo quiero andar rectamente, pero lo chueco me está sacando del camino. Dios quiere sanar esa pata chueca. Y concluyo con esto. Quiero darte 3 consejos para ayudarte a acercarte más a este objetivo. Número uno, escucha muy bien. Aumenta tu búsqueda de Dios. Porque como ya lo dijimos, acercarse más a Dios me aleja más del pecado. No te conformes con venir a la iglesia solo los domingos, mi hermano, y luego aparte llegar tarde. No te conformes con eso. Aquí tenemos reuniones de oración los viernes. Nosotros y los lunes tenemos transmisión, pero esto no es una imposición. Nosotros queremos que nazca de tu corazón a través de esta enseñanza, sabiendo que va a traer bendición a tu vida. Todos los días, mi hermano, date un tiempo para buscar a Dios. Todos los días date un momento para llenarte de su presencia. Aquí tenemos actividades entre semana, por eso tenemos transmisión en la mañana. Escúchala aunque te quedes dormido, pon la alarma. Escucha la palabra, escucha la oración. Tenemos entre semanas células en diferentes hogares. Tenemos célula en Chapala, tenemos célula aquí en La Vencedora. No sé si todavía siga la célula allá en el oriente, pero hay diferentes lugares. Ahora si usted dice, yo quiero que en mi casa se abra un hogar donde se proclame la palabra de Dios, acérquese, levante la mano, podemos hacerlo. Pero no te conformes por creer que solamente el domingo estoy cumpliendo y listo, me lavo las manos. Porque si tú te mantienes en esa posición, poco a poco te vas a ir enfriando. Por eso aumenta tu búsqueda de la presencia de Dios. Amén. Número 2, aléjate, esto te lo voy a decir, de llámese amistades, lugares, conversaciones, ambientes, de todo aquello que te aleja de Dios. Y solamente tú y Dios lo saben. Yo no te voy a decir deja esto, deja que... No, tú sabes cuáles son esas cosas o hábitos en tu vida que te están haciendo alejarte de Dios. Cada vez que estás ahí, a veces uno se siente sucio, ¿sí o no? A mí me ha tocado estar en ciertos lugares donde se hablan y se dice y se hace y hasta, ay Señor, ya me quiero ir porque esto se siente pesado. Te sientes que te ensucias, que te contaminas. Y no es que tú te la quieras dar de muy santo, pero es que ya sabes en dónde debes de estar. Ya no se tolera el pecado de la misma manera. Y número 3, consume diariamente lo que te edifica. A los jóvenes una vez les enseñé que tú eres lo que consumes. Ven qué bueno que se lo grabaron. ¿Qué eres? ¿Qué es lo que consumes en donde estás siempre? Estoy en mi ambiente de trabajo y siempre puras bélicas, puras que hablan de drogas. Hoy la música, tanta cochinada que se escucha, solamente hablando de sexo, degradando a la mujer. Es triste en la sociedad en la que vivimos. Pero usted dice, pues ahí se oye la música. Lo estás consumiendo. Lo estás consumiendo. ¿Qué ves cuando ves en televisión? ¿Qué ves cuando estás solo y en tu teléfono? ¿Qué hay ahí en ese lugar? Varones y hombres, yo sé que también hay mujeres, pero hay hombres que están batallando con la pornografía. Tenemos que decirlo en este lugar, porque es un pecado como en el que puede estar cayendo alguna otra mujer. Son pecados escandalosos, parece ser adulterio, pornografía, pero ser chismoso también es un pecado. Hablar mal de los hermanos es también pecado. Y a veces nada más señalamos al que está cometiendo ese error, pero tú no sabes cómo está batallando. Mujer, protege a tu esposo de eso. Llena su tanque de amor, que él no tenga necesidad de buscar otro lado. Ahora no quiero decir que tú tienes la culpa, no lo tomes a mal. Pero el matrimonio protege a ambos, ¿sí? La Biblia dice que cuando se separen el hombre y la mujer, no está hablando de divorcio, está hablando que cuando se separen por alguna razón, que no sea por mucho tiempo, porque el diablo es puerco, dijo don Hermes. El hombre y la mujer tienen que estar juntos, guardados en el Señor, ¿sí?
No hay necesidad de acudir o de buscar otra cosa que no sea lo que Dios le ha permitido dentro del matrimonio a la pareja. Pero si hay cosas que sabes que te están metiendo zancadilla, como traer un celular o hasta altas horas de la noche estar con él, apágalo, quítalo. Es más, entrégaselo a su esposa. Aquí les decimos siempre, hombres y mujeres, entre esposos no debe de haber contraseñas. Y si hay contraseñas, pues que la otra la sepa, ¿sí o no? Póngale la huella a su esposa ahí en su teléfono para que cuando ella quiera agarre el teléfono y lo abra. Dicen que el que esté libre de pecado que entregue el celular a su esposa, ¿verdad? O a su pareja. En este momento yo te pregunto, ¿puedes entregarle el teléfono a tu pareja? ¿Sin problema? Hombre, mujer. Así debemos de vivir. Qué bueno que diga amén. Y en todas las áreas de nuestra vida así tiene que ser. Eso se llama integridad. Entonces consume diariamente lo que te edifica, cuida lo que hay en tu hogar, pon música que exalte el nombre de Dios, porque eso lo vas a estar consumiendo, tu espíritu lo va a estar consumiendo. Sea consumidor en su casa, ponga predicaciones, ponga alabanza. ¿Ya está suscrito al canal de Pan de Vida? Es tiempo el día de hoy de ponernos a cuentas con Dios. Dios, yo creo que en este momento ya te ha revelado o te ha hecho ver aquello en lo que estás fallando. Quiero que todos cerremos nuestros ojos. Si has estado robando, es el momento de que le entregues a Dios tus manos y le digas: Señor, estas manos son para bendecir, no para robar. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Si has dejado de pagar alguna deuda o algún crédito que debes, en el nombre de Jesús yo te invito a que empieces otra vez a pagar. Va a ser difícil, te vas a tener que humillar, pero lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Tú decides si quieres tener la puerta abierta todavía en tu casa y en tu familia, sobre tus hijos y sobre todos tus bienes. Pero este es el momento que Dios te da para que nos arrepintamos y hagamos las paces con el Señor. No más pecado en nuestras vidas, no más cercas rotas, abiertas, no más vallados, no más brechas abiertas en el cercado de Dios. Ya sabes cómo se cierran. Así que el día de hoy vamos a arrepentirnos delante del Señor.